de un tiempo para acá, los domingos últimos del mes que compartimos la cena, procuro traer un mensaje particular hablando acerca del sacrificio de Cristo, de lo que Él obtuvo para con nosotros. Y así ha sido el peso de mi conciencia de esta semana. No vamos a continuar con el Evangelio de Lucas, hoy vamos a ir a otro texto. Para eso vamos a estar en Efesios capítulo 3, los versículos 14 al 19, y los animo a ponerse de pies. Los animo a ponerse de pie para la lectura de la palabra del Señor. Efesios 3, versículos del 14 al 19. Como ustedes recuerdan, yo voy a leer del 14 al 18 y todos unánimes leemos el 19. Efesios 3, versículos 14 al 19. Leemos la palabra del Señor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Unánimes todos. Conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Esta oración, Padre, el apóstol Pablo culmina diciendo poder conocer lo que excede todo conocimiento. Eso demuestra, Señor, lo que este texto apunta y hacia dónde debemos ser dirigidos. Demuestra nuestra incapacidad de tan magnitud conocimiento. Y es referente ¿qué? A tu amor. Como leíamos al inicio, no somos dignos de tu amor. No te movimos a que nos amaras. Te plació a ti amarnos y hacerlo evidente, entregando a tu Hijo para reconciliarnos contigo. Muchas veces sabemos que no es difícil comprender tu amor, pero no vivimos a la luz de esa verdad. Muchas veces te damos la espalda, muchas veces te ignoramos, muchas veces no tenemos comunión contigo. Padre, Señor, aquí hay un pueblo débil, con un pastor muy débil, deseando que esa oración pueda tener cumplimiento en esta mañana, deseando conocer de ese amor que excede nuestra capacidad de conocimiento. Solo es posible si tú, con tu poder, con tu bondad y tu benignidad, tienes compasión de nosotros. El leproso no dudó de tu poder para actuar, pero entendió que era un alto soberano. Él se acercó al Hijo y le dijo: Señor, si tú quieres, seré limpio. De eso se trata. Si tú deseas, te conoceremos y conoceremos más de tu amor. Hay muchos tropiezos, pecados personales de la congregación, pecados del pastor, en esta mañana particularmente, debilidades emocionales. Pero Señor, tú eres superior a cualquier debilidad, porque donde ha abundado el pecado, sobreabundó tu gracia. Porque tú le decías al apóstol Pablo: en la debilidad yo muestro mi fortaleza. Y es esa fortaleza en la que tenemos fe y por la cual clamamos para que te hagas fuerte en medio de nosotros y nuestra conciencia sean expuesta a la luz de tu amor, sean transformadas, renovadas y seamos personas distintas al salir de este lugar. Esa es nuestra esperanza. Amado Cristo, podemos presentar las oraciones porque tú hiciste méritos para eso. No hay nada bueno en nosotros, toda la gloria sea para ti, Señor. Amén y amén. Se pueden sentar, por favor. No sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de utilizar un GPS en un vehículo. Quizás en esta ciudad no siempre sea muy necesario. Podemos hacerlo cuando nos trasladamos a otras ciudades.
En algún momento me dirigía de Medellín hacia Valledupar en vehículo con mi hermano. Era la primera vez que viajábamos desde esa ciudad y él tenía un GPS y la opción fácil fue Medellín, Valledupar. Y en ese viaje, no lo sabíamos, hay dos rutas y el GPS tomó la ruta alterna, más larga. Para decirles un poco más, venimos a salir a Sincelejo y Montería y nos dirigía hacia Cartagena para venir a buscar Bosconia y toda esa parte. Un viaje de 11 horas es un viaje de 20 horas. Y muchas veces, hermanos, que tiene que ver con eso, con lo que les quiero decir, muchas veces nosotros podemos creer que estamos apuntando hacia un conocimiento de Dios por una percepción simple, superficial o errónea. Por ejemplo, muchas personas viven a la sombra de un conocimiento superficial del amor de Dios, sencillamente porque ven ese amor desde la favorabilidad de sus actos. Dios me ama porque me ha concedido esto. Es lo único que conocen del amor de Dios. Se exponen delante de Dios y creen que son expuestos al amor de Dios porque Dios les ha concedido algo, en cualquier aspecto. ¿Es eso mentira? No, no. Lo que Él da por gracia, es una extensión de su amor. Pero cuando tenemos esa visión tan simple del amor de Dios, estamos perdiendo el verdadero sentido de lo que su amor significa. Miren, por ejemplo, las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5, lo que es el Sermón del Monte, hablando acerca de la favorabilidad de Dios, lo que Él concede relacionado con su amor. Él dice acerca del amor hacia los enemigos en el versículo 45 de Mateo 5, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Ven? ¿Ven la relación del amor de Dios en lo que concede? Pero si tú piensas que Dios te ama porque te concede algo, tienes que entender que hay un amor general aún para los que son sus enemigos, los que no son de su redil, de los que no son de su pueblo. Creer que Dios te ama únicamente por lo que te concede es una visión muy limitada del amor de Dios. Incluso una visión peligrosa para el alma. ¿Por qué? Te puedes acercarte a una persona que no tiene a Cristo en su corazón y tú le preguntas, ¿tú crees que tú vas a ir al cielo? Sí. ¿Por qué? Porque Dios es bueno conmigo. Dios es bueno conmigo. Y según ese texto, pues Él es bueno no solo con los justos, sino también con los injustos. No podemos medir el amor de Dios exclusivamente por lo que Él concede. Como creyentes, muchas veces nos ausentamos del trono de Dios, nos ausentamos de Dios mismo, porque precisamente no conocemos cómo Él nos ama. Generalmente nosotros extrapolamos o extendemos la visión del amor de Dios según la visión de nuestro amor humano. Muchas veces creemos que Dios nos ama a nosotros como los seres humanos nos amamos. Por eso se te hace difícil creer que si le has fallado puedas ir nuevamente en arrepentimiento y fe. ¿Por qué? Porque usted que ama a otra persona y la otra persona lo ofende, ¿qué es lo que usted hace? Se endurece, se pone duro, hace que sufra, que se gane su perdón. Y creemos muchas veces que con Dios funciona igual. Eso nos lleva entonces a apartarnos de la comunión con Dios, a pesar que el pecado, que es lo que nos separaba de esa comunión, Él lo resolvió dándonos a su Hijo. El apóstol Pablo, a quien muchos de nosotros admiramos y lo tenemos como un mentor, trabajó para construir un mayor conocimiento del amor de Dios sobre su vida, y ese amor fue lo que dirigió su ministerio. ¿Estuvo el ministerio de Pablo y su propia vida siempre bajo la favorabilidad de Dios? ¿Será que Pablo tenía esa visión simplista del amor de Dios, que Dios me ama por lo bueno que me ha ido a mí? Mira, soy el de los apóstoles más famosos, un ministerio tan fructífero, tantas misiones, tantas iglesias plantadas. Yo veo el amor de Dios por lo bien que me ha ido. Pero ¿acaso la favorabilidad de Dios siempre estuvo bajo la vida de Pablo y de su ministerio?
Miren lo que dice 2 de Corintios, cómo Pablo describe lo que significaba su ministerio. Capítulo 11, versículos 24 y 28 al 28. El apóstol Pablo dice lo siguiente: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, peligros, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, físicamente, pero no termina ahí. Hay cargas emocionales y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Carga física y carga emocional. Muy favorable era Dios con Pablo, según la visión del mundo, a la luz de este texto. Entiendan el tono de la ironía como recurso expositivo. Esa es la experiencia de Pablo al ejercer el ministerio de la reconciliación, lo que él llama el ministerio de la reconciliación. En 2 de Corintios capítulo 5, Pablo dice de qué se trata ese ministerio. En los versículos 18 al 20, Pablo acerca de ese ministerio dice lo siguiente: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿De qué se trata ese ministerio? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. De eso se trata el ministerio de la reconciliación. Él me reconcilió por medio de Cristo y yo quiero que los demás se reconcilien con Él por medio de Cristo. Los invito, animo, persuado, reconcíliate con Dios por medio de Cristo. Pero para ejercer ese ministerio padeció todo lo que acabamos de leer. ¿Qué motivaba a Pablo a ser apedreado, azotado, perseguido por su propia nación, muchas veces por falsos hermanos, a soportar esa carga emocional? Ustedes tienen hijos, algunos de ustedes tienen padres. Si su familiar sufre, usted sufre. ¿Contaron cabezas? 50, 60. Si 60 sufren, yo sufro. ¿Qué motivaba a Pablo, tantas iglesias, tantas personas? ¿Qué motivaba a Pablo? Pablo, ¿dónde hallabas fuerza necesaria para permanecer en esa carrera de la fe a nivel personal, como creyente y al mismo tiempo como servicio a los santos? En el mismo capítulo 5, donde nos encontramos en 2 de Corintios, el versículo 14 nos responde: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Cristo. Una visión superficial del amor de Dios hace que cuando las circunstancias sean adversas, las personas se alejen de Dios. Una visión robusta del amor de Dios, que te constriñe, que te domina, que es superior a ti, que te vence. Muera yo y vivan los demás. Es el conocimiento del amor de Cristo lo que impulsó a ese mentor que usted y yo admiramos, que es el apóstol Pablo. Dicho sea de paso, por eso he querido predicarles hoy acerca del Evangelio y el amor de Dios, que es el título de este sermón. El Evangelio y el amor de Dios. Y quiero que podamos ver, a la luz del texto que leímos en Efesios, 2 puntos. Como se dieron cuenta, es una oración. Por esta causa doblo mis rodillas. Es una oración. Y el primer punto es el fundamento de la oración de Pablo. ¿En qué basa Pablo su oración? Y lo hallamos en los versículos 14 y 15.
A lo largo de esta epístola, de la carta a los Efesios, Pablo ha ido desarrollando la idea de quiénes somos en Cristo y cuáles son los recursos que tenemos en Él. Por eso Pablo hace una oración inicial en Efesios capítulo 1, los versículos 15 al 17. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué oraba Pablo? Para que Dios nos concediera mayor conocimiento de Él. Le decía a los efesios. Pablo ora para que los creyentes de Éfeso sean iluminados, y al mismo tiempo nosotros nos modela esa oración en el conocimiento de Dios y en el poder con el que cuentan. Y en el capítulo 3, Pablo vuelve a orar para que ese poder sea práctico en nuestras vidas. En pocas palabras, Pablo ora aquí para que vivamos bajo las doctrinas que ya conocemos. Pablo habla en los primeros capítulos de la elección, la predestinación, habla acerca de asuntos doctrinales, una carta maravillosa esta, pero Pablo aquí dice, no se trata solo de conocerlo, sino vivir bajo esas doctrinas que se conocen. Mis hermanos, muchas personas oran y no reciben por parte de Dios lo que piden porque piden mal. Lo hacen sin un conocimiento de lo que verdaderamente Dios promete. No conocemos los intereses de Dios, porque los intereses de Dios deben ser los nuestros al orar. Lo que a Él interesa es lo que nosotros deberíamos pedir. Jesús lo modeló. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿No? Que su nombre sea glorificado. ¿Y cuáles son los fundamentos con los que Pablo ora? Son dos. Cuando él dice por esta causa, seguramente Pablo hace referencia a las verdades antes compartidas, a esas verdades doctrinales. Por ejemplo, en el capítulo 2, los versículos 19 al 22 de Efesios, Pablo dice cuáles son esas verdades. Así que ya no soy extranjero ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En pocas palabras, ustedes gentiles son el lugar donde el Espíritu de Dios ahora hace su morada, son el templo de Dios. Él mismo viene a morar en tu corazón. Quiere decir que Él está interesado en hacer del creyente su morada para manifestar su gloria. Es esa la verdad. Como dice un autor, Dios está más interesado en nuestra santidad que en nuestra comodidad. Muchas personas no reciben lo que piden delante de Dios porque les interesa más su comodidad que la santidad. Sobre todo porque tú ves a otras personas en una comodidad distinta a la tuya. Pero bien es sabido que no necesariamente la favorabilidad de Dios significa que Dios esté ahí manifestando su amor salvífico. Él es soberano y su sol nace bajo los buenos y bajo los malos, bajo los justos y bajo los injustos. Dios está más interesado en nuestra santidad que en nuestra comodidad. Y el fundamento de nuestras oraciones entonces deben ser los intereses de Dios para nuestra vida. El segundo fundamento de Pablo, él dice, doblo mis rodillas ante ¿quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El fundamento de la oración de Pablo también la halla en la paternidad de Dios. Ese es el mismo argumento que utiliza el Señor Jesucristo para que presentemos oraciones delante de Dios. Lo que dice en Mateo capítulo 7 acerca de la oración del creyente. Mateo capítulo 7, terminando el Sermón del Monte, en los versículos del 7 al 11, el Señor Jesús decía lo siguiente: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden?
¿Ven? El argumento de Jesús. Él es vuestro Padre. Pídele como un hijo le pediría a un padre. El segundo fundamento que Pablo da aquí es que nos anima a que oremos a nuestro Dios con toda confianza, como confía un hijo con su padre, pero con toda confianza, pero sin ser confianzudo, como lo dice el pastor Sugel Michelén. Él dice, doblo mis rodillas. Eso no es una posición obligatoria para la oración. Sin embargo, demuestra reverencia. Es una forma de reconocer que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Además, añade nuestro Señor Jesucristo. Ese título Señor denota que Él es el Rey y nosotros somos sus súbditos. No nos presentamos a Él reclamándole, declarándole, arrebatándole, peleando, imponiéndole y todos los sinónimos que ustedes quieran actualizar al día de hoy que utilizan en las oraciones. Es nuestro papá. Ten confianza. Pídele como tú le pedirías a tu papá. Pero es nuestro Señor. Y nos presentamos con reverencia en la oración. Un ejemplo, Jesús. El Hijo amado del Padre, en quien Él tenía complacencia. Mateo 26, versículo 39. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Lo ven? Paternidad y reverencia en la misma petición. Ese es el fundamento de la oración que Pablo nos enseña aquí y que nosotros deberíamos aprender. Concluimos que el fundamento de la oración de Pablo son las prioridades de Dios y su paternidad hacia nosotros. Quiere decir que nuestras oraciones tienen que estar bañadas por las prioridades de Dios y con la confianza de su paternidad hacia nosotros. Y eso nos da paso para nuestro segundo punto, las peticiones de la oración. Las peticiones de la oración. Pablo presenta 3 peticiones aquí y son peticiones progresivas, es decir, una es consecuente de la otra. Una primera petición desarrolla la segunda y la segunda desarrolla a la tercera. ¿Cuál es la primera petición? Lo vemos en el versículo 16. Pablo nos dice, el versículo 16 es la parte donde dice, ser fortalecidos con poder. Ser fortalecidos con poder, ¿dónde? En el hombre interior. Ser fortalecidos en el hombre interior. Esa es la petición. Pablo nos anima a pensar al que el Señor concede nuestras peticiones ajustadas a su voluntad. Él dice, conforme a las riquezas de su gloria, pidamos ser fortalecidos con poder. Conforme a las riquezas de su gloria. Él no nos da de sus riquezas, sino que nos da conforme a sus riquezas. No nos da de sus riquezas, nos da conforme a sus riquezas. Pastor Sugel utiliza una ilustración particular. Dice, imagínate que tienes un amigo millonario, multimillonario, y él te invita a cenar. Y él te dice, vamos que yo te invito. Y yo te invito conforme a mis riquezas. No te doy para que tú vayas, sino que yo te invito conforme a lo que yo tengo. Si yo te doy, te limito con lo que te doy. Pero si yo te digo, te invito conforme a lo que yo tengo, no te estoy poniendo un límite. No te estoy poniendo un límite. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que nuestro Padre es rico en misericordia, poder, bondad, benignidad, y esa es una fuente inagotable. Pidamos conforme a lo que Él posee y sus recursos son ilimitados. Lo que Él al mismo tiempo es ilimitado. Claro, Pablo entendió esto. ¿Y qué pidió Pablo? La última Toyota TXL del año. ¿No? O esa es la versión mía de la escritura. No. Pablo pidió, ¿cómo? Como vimos en el punto anterior, conforme a las prioridades de Dios. Él es rico en lo que Él es, en sus riquezas de gloria. Y eso es una fuente inagotable para sus prioridades, no para tus caprichos. ¿Y qué es lo que Pablo pide?
Pablo pide ser fortalecidos en el hombre interior. Hermanos, la vida en este mundo caído nos desgasta en todos los aspectos. Los efectos de la corrupción de nuestra alma muchas veces menguan nuestros deseos por Dios. Un pensamiento pecaminoso, una acción de ira, un acto de omisión donde tenías que hacer lo bueno y callaste, y eso aflige nuestra alma si eres creyente, y esa aflicción muchas veces te aleja de Dios. Muchas veces no podemos vivir nuestra vida de pillar como quisiéramos. Tú ves la meta y te ves lejos de ella y te aflige, te entristece. Por eso es necesario pedir como Pablo pide: fortaléceme en el hombre interior. Pablo reconoce esta realidad en la carta de los Corintios, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Él decía: no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Es necesario, físicamente te vas a desgastar en este mundo caído. La enfermedad está a la orden del día, la ansiedad también, la angustia y la preocupación, pero el interior, tu espíritu debe ser renovado, es renovado. Pero ¿cómo sucede esto? ¿Cómo sucede esa renovación? Bueno, aquí Pablo entonces presenta nuestra segunda petición o su segunda petición. En el versículo 17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Cómo somos renovados habitando Cristo por la fe en nuestros corazones? Y si leemos esto detenidamente, pastor, ¿cómo así? Habite Cristo por la fe. Pero si soy creyente, ya Cristo habita en mi corazón. Pudiéramos interpretarlo de esa forma, ¿no? ¿No es lo que sucede en el nuevo nacimiento? Cambio de corazón, nos da de su propio espíritu, en nuestro corazón. Él viene a morar. Si alguien no tiene el espíritu de Cristo, no es creyente. Aquí hace referencia a que pedir para que Él habite, para que Cristo habite en nuestro corazón. Porque si somos creyentes, ya Cristo debe vivir en nuestros corazones. Eso es una realidad. Pero el verbo en el original, el referente a habitar, no hace referencia a una forma salvífica, sino habitar de forma confortable, de forma cómoda. La idea de ese verbo sería hacer de un lugar, mi hogar, algo que represente lo que soy. Ustedes saben, visitar una casa no es lo mismo que estar en mi casa. Visitar una casa no es lo mismo que estar en tu casa. ¿Por qué? Tu casa es el sitio donde tú te hallas cómodo. Tu casa es el sitio donde tú te hallas cómodo. Entonces, lo que Pablo pide y desea es que Cristo se halle a gusto en nuestros corazones. Hay una ilustración que utiliza el pastor John MacArthur en este punto particular, y es acerca de un libro publicado por primera vez en 1954 por un autor llamado Robert Munger, y narra en forma de alegorías el concepto de esta idea de qué es lo que significa que Cristo habite de forma confortable en nuestros corazones. Este autor compara su corazón, donde Cristo viene a habitar, con una casa, y dice que la casa tiene una biblioteca. La biblioteca viene a ser el sitio donde se almacena toda la información, es decir, el cerebro. Y cuando Cristo llega a la casa, ¿qué encuentra en esa biblioteca? Todo tipo de obscenidades y maldad, materialismo y pornografía y muchas cosas más. Entonces Cristo empieza a reemplazar todo eso ¿con qué? Con su palabra. Renueva nuestro entendimiento. Esa casa, su corazón, tiene otro lugar, que es el comedor. Es la sala de nuestros apetitos, donde se sacian nuestros deseos. Y cuando Cristo llega, ¿qué es lo que anhelábamos? Entonces Cristo lo cambia por las cosas legítimas de la voluntad de Dios. Sus oraciones, recién has nacido de nuevo, no son las mismas que al día de hoy, si anhelas lo que Dios tiene como prioridad. Otro lugar de la casa, dice el autor, es la sala.
El lugar de las reuniones, compañerismo, estar juntos. Dice el autor que Cristo se sienta allí y permanece sentado y pasa tiempo y aún está sentado y nunca aparece nadie. Entonces, Cristo nos va haciendo personas de oración, de comunión con Él. Dice que otro lugar de la casa es un taller, el sitio de trabajo, donde están las herramientas. Jesús pregunta al autor, ¿qué haces? El autor responde, estoy haciendo juguetes. Entonces Jesús nos pone a hacer algo que tenga valor eterno. Cambia nuestras prioridades. Y luego ahí, en ese taller, hay un armario donde sale un olor a podredumbre. Y es un sitio donde se guardan los pecados personales ocultos. Y Cristo no va a vivir confortablemente, habitar confortablemente con su poder hasta que todo eso sea removido y cambiado. La conclusión sería entonces que orar, según esta petición de Pablo, ¿para qué? Para ser como Jesús, ser santo como Él es santo, amar como Él ama, servir como Él sirve, perdonar como Él perdona. Que Cristo habite en nuestros corazones significa menguar nosotros y crecer Él, que Él se sienta confortable en nuestros corazones. Y luego de orar para que el Señor nos fortalezca con su poder en el hombre interior, para que Cristo habite por la fe en nuestro corazón, presenta la tercera petición, que son los versículos 18 y 19. Comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Comprender y conocer el amor de Cristo. Cuando el poder de Dios renueva nuestro hombre interior y Cristo adecúa nuestro corazón, haciéndolo confortable para Él, entonces empezamos a profundizar en el conocimiento del amor de Dios para con nosotros. Para entender esta petición de Pablo de conocer con mayor profundidad el amor de Dios, miremos dos palabras principales que él utiliza. Él dice comprender. Queremos comprender esa clase de amor. ¿Y cuál es la idea de esa palabra comprender? La idea original es asimilar algo, conocer algo, hacerlo nuestro, entender realmente una cosa. ¿Usted recuerda cuando sus profesores les decían no estudie para el examen? No es un conocimiento únicamente para el momento, un conocimiento que usted se adhiera, lo haga suyo. Esa es la idea. Y la otra palabra que el apóstol utiliza es conocer. Primero comprender. Si dije comprender, ahorita dije conocer. Ok, ustedes me comprenden las debilidades. Primero es comprender, que es la definición, y la segunda es conocer. Conocer el amor de Cristo. Y esta palabra es distinta. Apunta hacia un conocimiento experimental. Lo que Pablo desea es que los creyentes profundicen en el conocimiento del amor de Dios, pero no solamente desde un campo intelectual, sino más bien desde la experiencia. Una ilustración mía para ese ejemplo. Voy a hablarles del café. Cuando ustedes compran una bolsa de café de una calidad superior, ella tiene una ficha técnica que hace una descripción: fragancia, aroma, sabor. Fragancia y aroma son distintos. Extiendo el paréntesis. Fragancia es cuando el café está molido, aroma es cuando ya se le echa el agua, produce dos olores distintos. Y ustedes miren esa ficha técnica y pueden encontrar que la fragancia puede ser floral, puede tener cierto tipo de características, algunas flores, y el sabor puede ser achocolatado, vainilla y en diferentes aspectos. El café, mis hermanos, tiene 900 características organolépticas que pueden ser identificables en él. ¿Qué quiere decir eso? Hay 900 opciones entre olores y sabores que usted puede percibir del café. Y usted va y va a comprar y está mirando esa ficha técnica y usted puede asimilar de lo que el producto contiene. Pero solo hasta que lo prueba y lo toma, hasta que tiene la experiencia de degustarlo, comprende la descripción de ese producto. Un ejemplo del pastor, una ilustración del pastor Sugel.
A una mujer soltera, a una madre soltera, perdón, una madre soltera no, a una mujer soltera, tú le puedes hablar acerca del amor maternal, el amor que siente una mujer por sus hijos. Y esta mujer soltera puede comprenderlo, puede imaginarlo, puede tener cierto tipo de visión. Pero cuando esta mujer tiene a su hijo en esas primeras semanas, que está adolorida por la cesárea, por el parto natural, trasnochada, aprendiendo la experiencia, y el bebé le abre los ojos y ven como esa conexión que entiende que están ellos dos ahí. Ella comprende verdaderamente lo que se sabe, lo que es ese amor maternal. A eso es lo que apunta Pablo. Eso es lo que Pablo desea. Un amor que domine el conocimiento, pero que se sienta con fervor porque se ha experimentado. Ese amor no es un credo que nos vamos a aprender, es un amor que nos vamos a disfrutar, que nos vamos a deleitar, que vamos a desear, que vamos a buscar, que va a dominar nuestro corazón, no solamente nuestro intelecto, sino que domina nuestras emociones y nuestros deseos. Su esposa no únicamente debe saber que usted le extraña, debe sentir que usted la extraña. A ella no le interesan meramente las palabras, también son las acciones. Y eso es lo que Pablo pide en la oración para los santos de Éfeso. Pablo llama a esta clase de amor uno que excede todo conocimiento. Lo dice en el versículo 19. Este amor excede todo conocimiento. Pido para que lo comprendan y lo conozcan, pero excede todo conocimiento. Y lo describe en un lenguaje cuatridimensional. Habla acerca de la anchura de ese amor, de la longitud de ese amor, de la profundidad de ese amor, de la altura de ese amor. En pocas palabras, a donde tú mires tu vida, ahí está el amor de Dios para contigo. No importa donde tú mires, en la enfermedad, en la abundancia, en la escasez, en lo mucho, en lo poco, está el amor de Dios contigo. Y para que esto suceda, para que podamos llegar a conocer y comprender desde lo intelectual y desde lo experimental, deben pasar tres cosas son necesarias. Hay tres cosas que son necesarias. Pablo dice en el versículo 17, en la parte B, tenemos que estar arraigados y cimentados en amor. Es un lenguaje de agricultura y de construcción, un árbol enraizado y un edificio con un fundamento sólido, un amor que no se tambalea, que no se resiente con facilidad, que es paciente. Como leímos en Romanos antes de empezar el sermón, Él deposita su amor en nuestro corazón, pero tú empiezas a conocer más de ese amor cuando ese amor se profundiza desde la experiencia y desde el conocimiento. No es un amor frágil que se ofende porque el hermano no lo saludó cuando llegó a la iglesia o porque me dejó en visto por WhatsApp. No, es un amor arraigado y cimentado. El amor se experimenta mejor amando. Debemos amar para conocer cada vez más el amor de Dios. Lo otro que es necesario es el poder de Dios. Él dice, seáis plenamente capaces. Eso es un lenguaje de poder. Por eso debemos pedirlo en oración. Para conocer su amor tenemos que poder, y para poder tenemos que recibir de lo que Él es, su poder divino. Su poder divino. Su poder divino. ¿Sabes, hermano? Yo creo que eso es uno de los principales errores que nos pasa como creyentes. Como el ejemplo que les ponía del GPS. Nos pueden preguntar, ¿conoces el amor de Dios? Seguramente no es un atributo tan complejo de Él como para decir, sí, sé cómo funciona. No me estás preguntando por la Trinidad, por ponerte un ejemplo. Sé que es el amor de Dios. Y eso nos lleva a sobreentenderlo y a no pedirle mayor conocimiento de su amor. No importa que tanto sepas del amor de Dios, siempre debemos pedir por conocerlo más, para que nos capacite con su poder y poder conocerlo y comprenderlo.
¿Y qué es lo tercero necesario? Y aquí quiero que hagan el mayor esfuerzo, que quizás puedan estar un poco cansados. Dice en versículo 18, ser capaces ¿cómo? De comprenderlo con quién, con todos los santos. Es decir, este amor para conocerlo y comprenderlo debe buscarse en compañía de los hermanos. Mi Biblia no dice, y creo que la suya tampoco, dice comprenderlo con todos los amigos de la iglesia. ¿Habla de quién? De todos los santos. ¿Buscas ese amor para ejercerlo con tu amigo, con tu conocido? ¿O con aquellos que no conoces de esta congregación? Mayor aún, con aquellos que te ofenden, a pesar de que son hermanos, porque el pecado aún mora en nosotros. Aislarse no te lleva a comprender el amor de Dios. Tú no puedes experimentar desde lo intelectual y desde la experiencia, como concepto que vimos ahorita, ese amor glorioso, cuatridimensional que Pablo argumenta aquí, siendo un cristiano llanero solitario. Mucho menos si tu congregación es virtual, cosa que no existe. Privarte a ti mismo de la congregación, de reunirte con las personas, es privarte de conocer a mayor profundidad el amor de Dios, experimentarlo, sentirlo, que te domine el corazón, tener ese impulso que Pablo tenía en su propia vida como creyente y en su ministerio. Iglesia, muchas veces buscas conocer el amor de Dios por cómo lo recibes y no cómo lo das. Y eso es un error. Tú vas a experimentar ese amor de Dios no como el otro te lo da, sino como tú se lo das a otros. Porque el amor de Dios se evidenció dando. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Quieres conocer el amor de Dios? No esperes recibirlo, darlo. Darlo no es quedarte sentado esperando, siendo intencional y activo. Ahora comprendemos por qué Pablo sirvió a los corintios a pesar que los corintios dudaron de él. Ahora comprendemos por qué Pablo soportó tanta aflicción. Porque entre más amaba a los santos, más experimentaba cómo él fue amado. Él veía el poder del Espíritu en su corazón, amando a pecadores que lo ofendían y comprendían que él era un pecador que había ofendido a Cristo, que lo amó. Y ese es el amor. Como pastor deseo que ustedes y yo podamos experimentar y comprender. Y como conclusión, al final del versículo 19, Pablo dice que de esta forma seremos llenos de toda la plenitud de Dios. Ese término llenos de es una expresión para en las escrituras ser dominados de, llenos de ira. ¿Qué quiere decir eso? Que te domina la ira. Ser dominados por Dios, ser dominados por el carácter de Dios. ¿Cuál es su carácter? Amor, paz, benignidad, gozo, mansedumbre. Todo lo que Él es viene a estar depositado en ti y tú lo puedes ejercer. ¿Recuerdas esas aflicciones de tu vida porque no eres lo que desearías ser en la vida de piedad? Cuando oras para ser fortalecido en el hombre interior, para que Cristo habite confortablemente en tu corazón y para vivir ese amor, entonces la plenitud de Él es visible en ti. Por cuanto no conocemos el amor de Dios, no crecemos espiritualmente. Porque para crecer espiritualmente, para ser dominados por Dios, para que nuestros deseos pecaminosos sean menguados en nuestra vida, debemos ¿qué? Crecer en el conocimiento del amor de Dios.
Si tú eres no creyente y comprendes a ti mismo que todavía puedes ganarte el cielo o estar bien con Dios porque tú eres distinto a otra clase de personas, en el versículo 17, Pablo dice, para que habite Cristo, ¿por qué? Por la fe en vuestros corazones. Y sí, ese habitar aquí no tiene que ver con salvación, pero la fe que santifica es la misma fe que salva. La única forma que tú puedas conocer ese amor de Dios no es por méritos personales, sino por fe en el Señor Jesucristo. Si no confías en Cristo como tu único Salvador y mediador, seguirás viviendo de una forma de no experimentar el amor más sublime que existe en el mundo. Las que son madres entienden que a sus hijos ni siquiera lo aman como aman a Cristo. El único camino para gozarse de ese amor y que domine tu corazón es fe en el Señor Jesucristo, creyendo que Él vivió por ti la vida que tú no puedes garantizar y murió por ti por las consecuencias de tu vida pecaminosa. Ven a Él. Él dice aún en esta mañana, todo el que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Amén. Vamos a orar. Señor, si mi sentimiento de culpa me acecha, es tan majestuoso tu amor que todas las palabras aquí dichas no son suficientes. Me hace sentirme como tropiezo para la iglesia. Padre, ¿en dónde nos hemos refugiado y qué clase de amor hemos buscado? Tu Espíritu venga con poder y nos renueve en el hombre interior. De esa forma que Cristo haga confortable su estancia, su hábitat en nuestros corazones. Y juntos podamos orar con todos los santos. Pablo escribe esta carta a una iglesia. No solamente ora porque él conociera más tu amor, sino para que los demás lo conozcan. ¿Está eso en nuestras oraciones? Oramos para que los otros puedan conocer ese amor, no solo de forma intelectual que lo incluye, sino también de forma experimental. Para que de esta forma podamos ser dominados, llenos de toda tu plenitud. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice esta iglesia en el conocimiento de tu amor. Que esta iglesia pueda conocer más de tu amor. Que esta iglesia pueda ejemplificar ese amor amando a sus hermanos. Que el amor, Dios, bañe todas nuestras acciones y pensamientos. Pensemos siempre bien en el otro. Exhortemos al otro en amor. Sirvamos al otro en amor. Porque entre más amemos al que nos ofende, más veremos tu poder y comprenderemos cómo tú nos has amado. Bendito eres, Dios. Amén y amén.